¿Se han puesto a pensar cómo los espacios afectan nuestro comportamiento y las diferentes formas de arte que existen? ¿Qué tanto moldea la acústica y el audio nuestras interacciones, reuniones, expresiones diarias? Vamos a ampliar esto y en los próximos minutos vamos a hacer un recorrido de la historia de los espacios y las tecnologías para que veamos ese hilo conductor y finalmente podamos tener algunas bases para entender la tal cantada nueva realidad y cómo podemos nosotros aprovechar esto para unas mejores y más innovadoras experiencias. Esta es una presentación para no especialistas de audiovisuales, pero para los expertos al final hay interrogantes que podrían ser bien interesantes. Esta es una adaptación de una presentación que hacemos mucho más interactivas, pensadas para hacerse personalmente con grupos pequeños y así ayudarles a mejorar el entorno de trabajo, los encuentros colaborativos, sus sitios de clases de cocina o yoga, cómo se hacen los webinars, los conciertos y las ceremonias. Así que la idea es que en los próximos minutos los vamos a llevar por un recorrido entretenido, desde el principio de los tiempos hasta esta realidad que estamos viviendo hoy. Este entorno que es la casa y cómo nos va a afectar en nuestra comunicación, en nuestras reuniones y en nuestras formas de artísticas. La primera parte vamos a ver algo de historia y de conceptos. En la segunda parte vamos a estar más enfocadas en soluciones y ejemplos. Al final espero que queden buenas bases para que puedan entender las necesidades que muchas veces no son obvias. Y empecemos hablando del audio, porque muchas experiencias, si no tenemos en cuenta el audio, no van a ser tan fabulosas como quisiéramos. Puede que hasta termine el evento, tal vez sobreviva sin video, pero sin audio no hay comunicación. Estamos acostumbrados al sonido, muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene. Pensemos que no tenemos una especie de párpados en los tímpanos que podamos voluntariamente cerrarlos o aislarlos. Aun cuando estamos dormidos seguimos escuchando. Miren que el sonido moldea. Vamos a escuchar un ejemplo que prácticamente va a afectar positivamente a todos los que estamos escuchando esto. Y ahora vamos a uno que ahora sí que genera incomodidad y que es igualmente contagioso. Ahora vamos a ver uno que nos pone alerta. Y este que nos genera temor. Todo esto que hemos oído nos ha afectado, ha cambiado nuestro estado hormonal. Instantáneamente ha sucedido algo en nuestro cuerpo, se han generado serotonina, cortisol y otras hormonas de acuerdo al audio que escuchamos. Así que para dejarnos de buen humor y poder continuar, repitamos este sonido. Listo, ahora vamos al principio, pero muy al principio. Y mucho más atrás que la primera grafiquita donde estaba como la evolución de las personas. Vámonos al Big Bang y vamos a escuchar una versión resumida de 20 segundos del instante luego del Big Bang y la expansión del universo en sus comienzos. A medida que el universo se iba enfriando y se expandía, las longitudes de onda se iban también estirando. Era tan grave, era tan profundo el sonido que esta simulación pues tiene que ser aumentada en la frecuencia 10 sextillones de veces. Eso es como un uno más 26 ceros para que podamos nosotros convertirla en una frecuencia audible para nosotros. Así que escuchemos. Este podríamos considerar que es el primer sonido que existió. Eh, Así que la relevancia del sonido y las vibraciones nos las dan las mismas teorías cuánticas de la creación del mundo, del universo, de cómo se expandió y cómo se inició todo esto, como el de la teoría de las cuerdas, que tratan de explicar del porqué del universo y siempre lo ponen en vibraciones. Pero también si lo vemos desde el punto de vista religioso, en el Viejo Testamento Dios dijo, hágase la luz. O sea,
lo dijo primero antes de que existiera la luz. Ya había sonido, según esto. El hinduismo dice que el universo es sonido. Los sufis, los místicos del Islam, dicen que todas las formas se manifiestan en sonido. Así que hay muchas teorías de cómo evolucionamos hasta llegar a lo que somos hoy. Pero lo que nos interesa acá es conocer cómo evolucionó esta necesidad de comunicación que tenemos nosotros. Esto se hizo latente aún antes del desarrollo de la escritura. Las sociedades humanas registraban ya mediante pinturas una gran parte de sus vivencias, las dejaban plasmadas en estos sitios, en estas cuevas. En el ambiente de estas cuevas comenzaron a generarse estos cánticos que serían como la primera forma de comunicación, en donde antes que el lenguaje se empezaron a generar estas historias y estas convivencias. Imaginemos el canto, la danza, las ceremonias, relatándose historias cautivantes dentro de este ambiente. La noche los hacía llevar hacia este relax, hasta este entretenimiento. Y la gente pasaba horas en la fogata ahí, uno al lado del otro, contribuyendo al desarrollo de las capacidades cognitivas, a mejorar la comunicación. Y ahí es cuando se empezaban a generar este impacto y estas recordaciones en las historias. Así que siempre ha existido esto de congregación de personas, y esto ha sido fundamental para el desarrollo de nosotros como humanos. Si avanzamos un poco y llegamos ya a la época de la Grecia, encontramos que la acústica arquitectónica fue muy importante en la modelación de este tipo de eventos y experiencias comunicativas que se hacían. Aunque la acústica como ciencia es una práctica que podríamos decir que es prácticamente tiene cierta modernidad, esta se viene adquiriendo desde la antigüedad a través de métodos plenamente científicos, así como por conocimientos empíricos. Todo esto se ha ganado a través del conocido ensayo y error, y esto lo vamos a ver desde los primeros estudios acústicos, a los cuales se le adjudican precisamente a Pitágoras, quien se concentró en estudiar la relación que hay entre la longitud del objeto vibrante y la altura tonal del sonido, que produce lo que dio al origen a la teoría de la música de las esferas. Dice algo como que el movimiento de los cuerpos celestes emiten ciertos sonidos, así mismo como sucede con el movimiento de los cuerpos en la Tierra. Dice Platón que los astros cantan una melodía eterna que solo debemos aprender a escuchar al silencio. Pitágoras sugiere que el universo es como un teatro donde los astros tocan una sinfonía inmortal y perfecta. En este momento, las artes escénicas venían condicionadas en gran parte por las cuestiones de las construcciones, o sea, su asentamiento, y se llevaba a cabo en las laderas de las colinas, no solo porque permitía una buena visión de la escena, sino también porque reducía el ruido de fondo e impedía sombras acústicas del sonido directo que venía de los artistas hacia los espectadores. La representación de estas obras de tragedia y comedia debían ser ante todo que la gente a esa distancia pudiera permitir la compresión de las oraciones que pronunciaban desde el escenario. Y esto iba a depender primeramente de la cantidad y la calidad de la voz emitida, es decir, la intensidad y la articulación de los actores. Y en segundo lugar, de que no hubiera mucho ruido en el exterior, el ruido de fondo y los ecos del recinto. Vamos a ver aquí este video. Pero... Oiga, ¿puede oírme allá arriba? Sí, naturalmente que la oigo. La acústica de este lugar es famosa. ¿Me oye usted a mí? Sí, pero usted está gritando. No estoy gritando. El sonido viaja hacia arriba mejor que hacia abajo. Acá, si nos damos ¿Ha oído cuenta, eso? Que para mejorar estas cualidades Sí. acústicas, pongámosle pausa ya a esto, para mejorar estas cualidades acústicas, el entorno nos hacía parte de esto, pero también los artistas usaban unas máscaras de madera o de corcho que estaban recubiertas internamente con unas placas de bronce o de piedra, que además de acentuar los rasgos y las facciones de la cara, funcionaban como una especie de megáfonos amplificadores de sonido.
Así que la pregunta que les dejo ahora es, ¿el entorno es el que moldea nuestras experiencias y gustos o son nuestros gustos los que obligan a moldear los entornos? Vamos a seguir evolucionando en el tiempo luego de esta pregunta y vamos a una época en donde ya las voces no eran tan importantes y se quiso generar o se quería generar otro ambiente para otras emociones y otras experiencias. Y vamos a iniciar afirmando acá que la acústica no es ni buena ni mala. En el diseño de espacios, aspectos como la forma, el volumen y la manera muy particular de la utilidad en que está destinado este recinto, nos va a dar el veredicto si la acústica es buena o mala. De por sí no lo podemos juzgar. Las iglesias como elemento arquitectónico fueron en esa época un alarte de poder, de objeto de culto. Por eso entre más grande y más vistosa fuera la construcción, más cerca de Dios estaba, más renombre se podía llegar a tener el municipio y más riqueza, porque significaba para la ciudad que entre otras cosas incrementaba la peregrinación y por ende entraban más impuestos, más dinero. Bien conocidos son los retos arquitectónicos que estas construcciones significan y a medida que empezaban a crecer más en tamaño también crecían los problemas acústicos. Escuchas este sonido tan particular. La sabiduría es Cristo para mi corazón. Cuando tú digas, yo quiero sabiduría. Como notan, el problema era grave. Los feligreses no entendían el mensaje. Así que se tenían que buscar un método para que este retraso de las reflexiones no entorpeciera el mensaje. Y así fue que nació el canto gregoriano, un canto que con sílabas de palabras muy espaciadas en el tiempo y en la forma en que se comportaran en este espacio reverberante, se combinaban muy bien. Además de esta particular relación tonal que tenía o que usa esta música, que está compuesta por esencialmente 6 notas que independientemente del orden en que se suceden, siempre van a sonar armónicas. Por este fenómeno acústico, las misas pasaron de ser parcialmente cantadas para dar este ambiente. El coro se situaba en el presbítero o en la nave central de manera que las paredes cercanas ayudaran a direccionar en lo posible el sonido hacia el público. Pero los efectos de la reverberación hacían que el sonido proveniera como de todos lados, como si Dios estuviera hablando. Eh, Para el mensaje se solía colocar, ya cuando se iba a hablar es de la palabra en sí, se solía colocar al orador en el púlpito, que es como una especie de balcón situado cerca de los feligreses, para que hubiera más proximidad con los oyentes, para así tener la mayor cantidad de energía acústica directa hacia las personas. Además, la mayoría iban provistos de un techito adornado e inclinado, de modo que hacía de reflector para dirigir el sonido hacia las personas, evitando al mismo tiempo que se dirigiera hacia las superficies más alejadas, como sería el techo. Así que el sonido en un recinto, independientemente de las características del mismo, presenta siempre el mismo comportamiento. Eh, Solo por el hecho de estar encerrado, el sonido total que recibe el oyente o un dispositivo de captación, llámese micrófono, consta de 2 componentes. Uno que es el sonido directo del emisor al receptor y otro que es el sonido indirecto, que es el que proviene de los golpes que pega en las diferentes superficies. Como el sonido tiene una velocidad de 344 metros por segundo, el sonido directo va a alcanzar al oyente primero y puede que en algunas veces se note el tiempo mientras llega este directo y este indirecto, este reverberante.
Y esto va a suceder sin importar si es generado por un parlante, por un micrófono, siempre que estén en un mismo sitio. No importa que, vamos a poner aquí, hay un ejemplo donde tenemos un micrófono y un parlante separado, hay otros en donde están incluidos. No importa cómo sea el tipo de altavoz, el tipo de micrófono, siempre la acústica va a afectar esto. Y miremos estos ejemplos acá. Vamos a hacer un avance rápido en el tiempo y iniciemos en África, en donde se crean músicas con instrumentos y ritmos que son perfectos para ese entorno. Acá los instrumentos no requieren amplificación ni ayuda de ninguna índole. Estos son espacios que no hay reverberación, en donde el ritmo se puede identificar plenamente, no como el gregoriano. Escuchemos. Ahora, ya por los años de 1700, 1770, se crea música para unos sitios que son un poco más pequeños, menos reverberantes que las catedrales góticas que habíamos hablado anteriormente. Y ahí es donde nace música más adornada, más compleja, con más dinámica, es decir, con más diferencias de volumen porque se podía notar no tan plana como la gregoriana. Y escuchemos este tipo de música. Ahora, vamos a seguir avanzando y empiezan a nacer unos bares con baja reverberación donde iban muchos borrachos, donde ahí tenía que sonar duro por el ruido que hacían los mismos borrachos, pero la acústica y la electrónica, que ahora vamos a llamar micrófonos, ya empezaron a aparecer micrófonos, y los altavoces favorecían ya que las letras se entendieran y tuvieran más sentido. Aquí el ritmo sería similar a la africana y se va a empezar también a crear un nuevo escenario alterno, que era la radio y esta vez tu casa. Así que este nuevo entorno, tanto vivo como remoto, fue el que se empezó a aprovechar, y escuchemos qué es lo que se generaba por ese entorno. Ahora se nos va a presentar otro nuevo escenario. Vamos a hacer ahora como un paréntesis, vamos a ver de dónde viene la tecnología y el entorno que nos trajo hacia acá, porque ya el home office es un nuevo escenario para trabajo, para arte, para creación de música. Así que empecemos a mirar esto y miremos la evolución de las telecomunicaciones. En 1794 se crea el primer telégrafo óptico. Es un utensilio diseñado para ser visto a gran distancia, configurando señales por medio de mecanismos operados por una o varias personas. Aquí lo iba a afectar mucho las condiciones atmosféricas y visibilidad del momento. En 1837 nace el telégrafo. Esto es uno de los inventos que más revolucionó las comunicaciones, ya que va a permitir la comunicación a larga distancia de una forma instantánea, algo que hasta esa época era impensable. En 1876 se inventa el primer teléfono, donde Alexander Graham Bell descubre que para transmitir la voz humana se precisa de una corriente continua, y él construye y patenta el primer teléfono, el cual posteriormente Thomas Alva Edison mejora. Y en 1877 el fonógrafo fue el primer dispositivo técnicamente popular para grabar y reproducir sonido, inventado por Thomas Alva Edison. En 1887 las ondas electromagnéticas.
En un célebre experimento, Hertz logró transmitir ondas electromagnéticas, perdón, entre el oscilador, que era una antena emisora, y un resonador, que era la antena receptora. Ahí se confirmó todos los experimentos, las teorías, ahí se confirmó por medio de experimentos las teorías que el inglés James Maxwell había elaborado años atrás. Estos anteriores avances ayudaron a crear las primeras intenciones de videoconferencias. Durante la década de 1950, mediante la transmisión de imágenes estáticas, una cada 2 segundos, a través de una línea telefónica normal de las que existía en esa época, se desarrollan las primeras ideas de teleconferencia derivada de un prototipo que se había mostrado en una feria mundial por los lados de 1939 en Nueva York, que transmitía video. No había compresión de video, no existían los algoritmos para esto, y se requerían de varias líneas telefónicas, la cual hacía pues descartar esto totalmente para cualquier uso comercial por su altísimo costo para el consumidor. La primera ya videoconferencia con intenciones comerciales fue llamada la Picture Phone, que se presentó el 20 de abril en la Feria Mundial de Queens, Nueva York, en 1964. Esto lo presentó los laboratorios Bell, pero fue comercializada por AT&T. Esta tecnología realmente no tuvo mucha acogida, lo que ellos esperaban, y después de 15 años, después de haberla introducido, dejó de comercializarse. Ya para la década de los 80, de 1980, con la mayor popularización de las redes digitales de transmisión de telefonía, las RDCI y SDN, ya se hizo posible como asegurar una velocidad mínima que por lo general estaba por los lados de 56 a 64 kilobytes por segundo, y se piensa y se logró transmitir video bajo estos nuevos avances de algoritmos para compresión, y la transmisión de audio y video se empieza a convertir en algo más, entre comillas, común. Hasta principios de este año, las videoconferencias cada vez iban ganando más popularidad, y en ciertos segmentos, ya gracias a que se pasaron de estos códecs físicos con protocolos H323 que tenían unos costos relativamente altos, no prohibitivos, pero sí eran altos, que solamente algunas compañías para ciertas salas las podían adquirir. Empiezan ya a aparecer años atrás, y empiezan a verse ya más los soft codecs, como son el Space, el Zoom, GoToMeeting, TrueConf, Teams, BlueJeans, todo este tipo de soft codecs, en los cuales rebajaron los costos y las acercaron a todas las personas. Así que ya, como es conocido por todos, las videoconferencias se han llegado a un nivel de importancia descomunal. El teletrabajo y las necesidades de comunicarnos con nuestros allegados hace que este sea un producto ya prácticamente de primera necesidad en nuestras vidas, creando un nuevo entorno de comunicación y generador de experiencias que, a pesar de estar siendo avisado ya desde hace un tiempo que iba a pasar en los segmentos profesionales, a muchas personas agarró por sorpresa, y en estos meses se han tenido que convertir en unos expertos. Ahora, es fundamental que uno empiece a crear estos espacios que permitan que los contenidos que tú has generado queden capturados perfectamente, y así los puedas compartir mejor a las otras personas. Esa experiencia que quieres la puedas compartir mejor, logrando que las personas las cuales vas a llegar puedan recibir ese mensaje y aprender más de tus conocimientos. Así que preguntémonos cómo vamos a replicar la mejor experiencia de lo que veníamos haciendo nosotros en nuestro entorno anterior, ahora en este nuevo entorno y en este nuevo lugares en donde estamos generando nuestro arte, nuestras comunicaciones, nuestras reuniones, nuestros mensajes, nuestras fiestas. Las respuestas las vamos a dar más adelante, pero por ahora preguntémonos ¿qué quiero capturar? ¿Qué sensaciones y experiencias son las que quiero transmitir? Ya pensemos que si la oficina que estabas antes, donde estaba tu escritorio, estaba en la milla de oro, en el sitio más costoso de la ciudad, o si en tu sala de juntas tenía una mesa, un escritorio que te costaba 20 millones de pesos, esto posiblemente ya no va a impresionar, ya la gente ni va a ir allá. Muchas veces estas reuniones remotas
la experiencia y el nivel de calidad que tú estás representando te lo va a dar tu equipamiento, qué tan bien te ves, qué tan bien te capta la cámara y qué tan bien te capta el sonido. Y esto es lo que vamos a empezar a comenzar a ver ahora en adelante para ver cómo lo aprovechamos mejor. Por supuesto, nos gustaría adentrarnos con todo, cómo determinar mejor los espacios ideales, entrar en todos los detalles. Tenemos muchos videos, tenemos muchas reuniones y capacitaciones que hacemos. Por ahora, por cuestiones de tiempo, solo haremos un resumen práctico de los puntos a tener en cuenta y ya dejarles las bases para que puedan profundizar luego. Antes hay que aclarar que para esta nueva realidad hay tres factores primordiales que son los que tenemos que tener en cuenta. No son uno, son tres. Sin los hábitos de comportamiento, la conducta, sin las herramientas, la tecnología adecuada y sin el manejo apropiado de estas, la etiqueta, no se podrán tener resultados y experiencias deseadas. Así que pensemos en las conductas para el manejo de estas herramientas, la tecnología apropiada y cómo interactúo con ellas es esencial. Nuevamente, por causa del tiempo, pues solo vamos a tocar brevemente parte de la tecnología, las conductas y los hábitos y la etiqueta. Tenemos en el blog información de esto donde pueden profundizar. Pero ahora vamos a centrarnos en la parte de tecnología brevemente. Dentro de la tecnología también podríamos dividir esto en tres grupos a tener en cuenta. Comencemos con los códecs. ¿Cómo empaquetar toda esta información visual y auditiva del salón para el transporte digital por la red? Es la labor que hacen estos aparatos que nosotros los llamamos los códecs. Para hacer una analogía, existen muchos tipos de códecs, pero pensemos como en las bicicletas. Al principio, si uno no las usa mucho, uno tendería a pensar que todas las bicicletas son iguales, que solo hay un tipo. Pero cuando uno comienza a usar más la bicicleta, se empieza a profesionalizar, se empieza a volver un fanático más de esto, se da cuenta que hay muchas, que hay ciclas para ruta, que hay para downhill, que hay para BMX, que hay para montañismo. Asimismo con los códecs, según ustedes lo van a pensar, se debe escoger el más adecuado. Hay videoconferencias en donde son participativas, donde hay un grupo de personas que hablan y comparten. Normalmente no van a ser más de 20 se vuelve inmanejable, pero todos están hablando y compartiendo de manera simultánea, casi, mucha colaboración. Hay otras que son más enfocadas, unos códigos más enfocados hacia webinars, donde hay menos interacción, son grupos mucho más grandes, pero casi que la información va de un sitio hacia el otro, de un presentador hacia un público, y el público interactúa más en ciertas ocasiones con preguntas más controladas. En clases, aquí se requiere un poco más de interacción desde el punto de vista de los participantes. O sea, acá realmente las preguntas pueden ser más seguidas que en los webinars. Y hay unas clases de códex muy bien diseñados para esto. Hay otros que son asambleas. Asambleas son estos sitios en donde hay un orden estricto para hablar, donde se tiene que pedir la palabra, donde hay unas legalidades a cumplir de quórum, de votaciones. Esto lo tengo que hacer con unos códigos, con unos software especiales que me permitan reproducir y manejar este tipo de reuniones más adecuadamente, porque si vas a tener 150 políticos todos alegando y peleándose al mismo tiempo, pues estas reuniones nunca van a funcionar. Se tienen que llevar con un orden del día y con una cosa muy estricta. Y finalmente hay unos para streaming, donde se va a transmitir una cantidad de información y realmente no va a haber una respuesta de las otras personas de manera inmediata. Entonces tenemos que saber determinar bien esto, cuál es el códec más apropiado que deberíamos tener. Ahora sigamos para el segundo punto, y es de los periféricos. Hablemos de los periféricos. Igualmente, hay que seleccionar con mucho cuidado los periféricos que se van a utilizar. La escogencia de los micrófonos, de los altavoces, de las cámaras y los procesadores van de acuerdo al uso.
O sea, yo tengo que pensar qué tanto me voy a mover por el sitio que me va a capturar a mí. Si yo voy a dar una clase de cocina y estoy acá, me muevo para otro lado, si estoy sentado como en este caso que estoy siempre en un escritorio, o si estoy dando algo de clases de yoga donde necesito que, que me vean desde diferentes ángulos, que quiero que la gente vea, cómo quiero que me vea, cómo me voy a mover para que mi creatividad no se constriña. Necesito diferentes ángulos, cómo es el nivel de ruido del sitio, qué quiero capturar, qué quiero rechazar, cuánto tiempo duran las reuniones, la comodidad que requiero. O sea, muchos de estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Vuelvo y le digo, esto lo podemos profundizar, nos pueden llamar, nosotros vamos y les ayudamos a escoger esto, pero tengan en cuenta que esta escogencia de periféricos es esencial. Y finalmente viene la parte de los accesorios. Los accesorios son generalmente equipos que van a complementar lo anterior para crear así la experiencia más adecuada. Vamos a ver que la acústica es muy importante, cómo la controlamos y la adecuamos más hacia lo que estamos buscando. Y podemos ofrecer unos kits, unos paneles acústicos decorativos, de buen precio, de fácil instalación, que lo pueden poner en la sala, en su cuarto, en el sitio de home office. Igualmente que la iluminación, hay que tener en cuenta la iluminación que sea adecuada. Hay unos estándares que te dicen cuál es la mejor iluminación para videoconferencias, de manera que te capte y tu cara no quede con ciertas sombras. En la parte de tableros, también dónde voy a rayar, que rápidamente yo pueda escribir algo y la gente lo vea. Pueden ser a través de tableros electrónicos o pizarras tradicionales, en donde yo con la cámara la voy a enfocar y voy a escribir muy ágilmente para poner las recetas, mis notas, unos dibujitos, y hacer más interactiva la reunión o lo que quiero comunicar. Y el software para la interactividad y reuniones de colaborativas, donde yo comparto notitas, donde yo pongo un post-it para crear un brain maps, ideas, lluvia de ideas que se manejan muy bien a través de estos software. Así que todo esto lo tengo que tener en cuenta, y puede que en ciertos casos el nivel de complejidad de esto puede ser fuerte, y ahí es donde yo puedo llevar a adquirir ciertas soluciones de integración y automatización para hacerlas más rápidas, más tranquilas, para tener que pensar menos en la tecnología y más en la reunión. Así que estos son los componentes que debemos tener en cuenta dentro de la tecnología. Recordemos y ratifico, si quieres impresionar y generar experiencias más positivas a las personas al otro lado del computador, los periféricos ahora son los que te van a dar esto. Ya no es la dirección donde estás, ya no es tu escritorio, ya no es la gran recepción del edificio. Hay que entender que los beneficiarios de estos periféricos, cuando tú tienes una muy buena cámara y un muy buen micrófono, no eres tú, es la persona al otro lado de la línea. Una mejor cámara, un mejor speakerphone y un mejor DSP con cancelador de eco no mejoran necesariamente tu sala, mejora la experiencia de quien está al otro lado de la línea. Por eso es que si tú eres el que quieres mejorar la experiencia del otro, si tú eres el que quieres generar experiencias positivas, si tú quieres es impresionar al otro, pues tus periféricos son los que van a beneficiar al otro. Si el otro tiene unos buenos periféricos, tú te vas a ver bien beneficiado también. Por supuesto, no podemos olvidar los otros elementos que tienes que tener en cuenta, además de que tienes que tener una buena red Wi-Fi, la parte de seguridad. Todo esto lo tengo que mirar y ver que se acomode correctamente al entorno. Y vuelvo y les digo, nosotros les podemos ayudar en esto para hacer este paquete completo de soluciones más adecuadas. Algunas cosas en cuanto a los periféricos. Solo miraremos estos rápidamente y miremos la parte de micrófonos y altavoces. Puede que hay veces que vengan integrados el micrófono y los altavoces, pero muchas veces es bien importante tenerlos separados. Muchas veces estos elementos integrados sí te funcionan porque estás en una posición práctica, pero
muchas veces, la gran mayoría de las veces yo tengo que poner el altavoz por una parte y el micrófono en otro sitio donde yo voy a estar moviéndome o interactuando. Entonces, tengo que pensar en esto para poder determinar si compro los que son integrados o los que son separados, que muchas veces es más conveniente. También los ángulos en donde van a captar, de dónde quiero que me capte los micrófonos, a cuántas personas y desde qué ángulos. En la parte de las cámaras también existen unas cámaras en donde vienen el altavoz, el micrófono, todo integrado. Pero muchas veces hay que pensar en ellos que a lo mejor los necesitas separados. Necesitas las cámaras que te estén captando en un ángulos diferentes, en sitios diferentes. Los micrófonos te estén capturando a ti y así vas a tener una mejor distribución y libertad de movimiento. Y los procesadores puede ser también, hay veces vienen integrados micrófonos con altavoz, cámara y procesador, pero hay veces también es importante ver si es mejor tenerlos separados. Ahí es donde tú piensas que tus procesadores pueden tener o requieres que tengan cancelación de eco, muy importante, esencial, o ganancia acústica automática, que él controla el nivel de ruido de tu voz o lo que está capturando y lo acomoda para que no haya muchas variaciones. O te abre unos que te abren y te cierran micrófonos automáticamente cuando sienta que alguien les está hablando. Unos que tienen prioridades para decir quién habla y a quién callan automáticamente. Unos que vienen con destructor de feedback y un montón de elementos adicionales para tener en cuenta en esto. Ahora, solo a manera informativa, la resolución de las cámaras es importante, que si son Full HD, que si son 4K, pero hay veces se pasa que hay muchas otras características de captación que no se les para bolas y que pueden en algunos casos ser aún más relevantes que esta misma resolución, como el sensor de la cámara, qué tanta luz capta, qué tanto color. Entre más grande el sensor, pues mucho mejor, más te va a captar. O los lentes, con mínimas aberraciones que hacen que se vea mucho mejor, pero también hace que suban bastante el costo. Y otros asuntos mecánicos como el PTZ para que se mueva, que es PTZ mecánico o electrónico. Y aquí estamos viendo diferentes cámaras, todas son con la misma resolución HD. Así que porque sea HD no podemos garantizar que se van a ver exactamente igual. Hay que tener en cuenta estos otros aspectos que estamos indicando acá. Sensores, lentes y demás aspectos tecnológicos que muchas veces se pasan desapercibidos. Ahora, vamos a mirar también la parte de micrófonos. Si pongo el micrófono cerca de la boca, no me lo va a afectar tanto la sala, si me va a sonar muy muerto. Y vamos a escuchar acá, vamos a poner este ejemplo, vamos a darle primero aquí a uno. Aló, este es un ensayo con un micrófono de diadema cerca de la boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora tenemos un micrófono, vamos a escuchar un micrófono en la mesa en donde posiblemente la diadema te va a cansar porque te vas a sudar, va a estar pegado, calor, te vas a sentir algo incómodo, necesitas más libertad. Así que vamos a hacerlo vamos a escuchar ahora un micrófono en la mesa. Realmente no hemos acondicionado este sitio. Aquí deberíamos poner unos paneles, no tengo paneles. Escuchémoslo, este tipo de micrófono en la mesa. Aló, este es un ensayo con un micrófono de mesa omnidireccional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora el tercer ejemplo, vamos a usar este mismo micrófono, pero vamos a estar caminando alrededor de la sala para ir a un tablero, para descansar la espalda. Así que vamos a escuchar que sigue captando decentemente, aun cuando le esté dando la espalda, pero si quisiera mejorar esto, ya tenemos que pensar en otro tipo de captación de micrófono. Aló, este es un ensayo con un micrófono omnidireccional, moviéndome en el cuarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy volviendo nuevamente a la posición inicial.
Aquí vimos tres ejemplos. Yo el micrófono que estoy utilizando en este momento es un micrófono Electro Voice Cardinal, micrófono de condensador de alto nivel con un convertidor de USB, metiéndolo directamente al computador, en lo cual me capta mi voz con mucho detalle y quería dar como que me captara a mí con esa naturalidad y hacer como un sonido que diera más cercanía hacia ustedes. Entonces esto es lo que hablo de poder determinar los equipos y los periféricos adecuadamente. Así que es claro que a la hora de escoger la solución hay que haber una suma de todos los factores y las necesidades que permitan poder entregar la experiencia más adecuada en equipos y periféricos. No podemos olvidar el entorno. Nosotros tenemos diferentes kits, que sea para profesores, para clases, para iglesias, para misas, para asistencia médica virtual, para clases de cocina, para crear música desde tu casa. Entonces uno tiene que pensar los diferentes equipos que pueden acomodarse más apropiadamente de acuerdo a esto, y nosotros podemos ayudarles ahí también en eso. Ahora, habíamos indicado que existen unos estándares para mejorar la iluminación, para que no se vean sombras, para que los colores sean lo más adecuados posibles, en los cuales te dicen qué fondos no deberían haber detrás de ti para una reunión. Pero por cuestiones de tiempo solamente vamos a hablar aquí de la parte acústica. Existen unos software gratuitos, voy a darle aquí clic para hacer un resumen de lo que puede darle estos y la información que tienen para poder decir cuál es la mejor ubicación de los micrófonos, cómo va a ser el comportamiento y qué tan lejos estamos de que esto sea estable o no sea estable. Este es un ejemplo de un software que es gratuito de Clearborn, en donde yo aquí escogería, lo voy a ver muy rápidamente solamente para que se den una idea, donde yo pondría cuáles son el tamaño del sitio, sus medidas, cómo está construido, si las paredes de qué materiales son, y al colocar esto y al variarlo acá, si yo le digo no, es que es de cortina, es una puerta, él me va a dar unos resultados donde me va a decir cuál es la reverberación del sitio estimada, y con esto ya empiezo a hacer unos trabajos de cuál es la distancia crítica. Él me va a decir unos cálculos. Distancia crítica es hasta dónde me puedo alejar yo del micrófono para que el micrófono me capte más a mí que al entorno. Si yo supero esa distancia, el micrófono va a estar capturando más el entorno, el sonido indirecto, que mi voz directa. Entonces esto de la distancia crítica es importante tenerlo en cuenta para saber distribución, tipo de micrófonos, tipo de captura. También acá podemos hacer un análisis de señal a ruido, en donde cuál es la distancia en que voy a estar yo del micrófono, cuál es el nivel de ruido del sitio y qué tanta diferencia va a haber dentro de relacionado a la distancia crítica, para ver que esa relación entre qué tanto es ruido y qué tanto es señal sea más apropiada. Aquí yo es donde lo voy a colocar yo, cuál es la distancia en que está la persona del micrófono. Aquí voy a hacer unas simulaciones con unos micrófonos tipo un beamforming, en donde según esto él me va a decir cuál es más o menos cuántos beamforming necesito para esta espacio, o para la parte de micrófonos ceiling, de estos de colgar, pues también basado en estas características acústicas cuántos micrófonos podría colocar. El PAC-NAG es bien interesante porque me dice qué tan estable es el sistema, porque la interacción entre el micrófono y los parlantes es bien importante, porque si el micrófono me está captando mucho del parlante, pues va a haber lo que es el feedback, que es la retroalimentación. Significa que el micrófono me capta lo que está reproduciendo el parlante, que vuelve y lo amplifica, que vuelve y lo capta, vuelve y lo amplifica, y es un ciclo infinito en donde sale ese molesto pitido. Y
con esto, al decirle yo cuál es la distancia entre la persona, el micrófono, la persona y la última persona, la persona y el parlante, al darle yo estas medidas que están acá, pues él me va a decir si el sistema es estable, si va a funcionar, si realmente el feedback está muy listo a explotar, o el feedback realmente no va a ser un problema tan grave en esta sala. Eh, También la parte de la ganancia inicial que debería tener el micrófono. Así que existen muchos software para hacer estas mediciones, o sea, para hacer estos cálculos. Software como el IS para calcular la reverberación mucho más precisa y ver los altavoces, cómo me están cubriendo, qué espacios, en qué frecuencias puedo estar dejando huecos. Así que vamos a decirle no guardar. Así que existen sistemas de predicción que son bien interesantes para que se pueda no hacer ensayo-error, sino llegar de una vez con una solución más adecuada para cada una de las necesidades. Nosotros les podemos ayudar en ese sentido, tenemos todas estas herramientas, o si pueden hacer ustedes cálculos con estas herramientas gratuitas, pues para hacerse una idea inicialmente. Es importante pensar que el comportamiento del sonido muchas veces no es intuitivo. Hay que poner ciertos cuidados con la ubicación, porque muchas veces no tiene lógica, y muchas veces, aunque el sonido y la luz lo comparamos en sus comportamientos, hay algunas cuestiones que no podríamos hacerlas tan directas. Les voy a poner un ejemplo. Parecería increíble que si alguien te explicara que si tú tienes un televisor, si tú tienes dos televisores y pones en el mismo cuarto uno en un lado y el otro en el otro lado, y que tú te pararas a cierta distancia de los televisores, miraras y te dieras cuenta que ciertos colores aparecen en uno y otras figuras desaparecerían en otro, o no los verías. Tú dices, no, o sea, yo veo exactamente, eso no tiene por qué interferir un televisor con el otro. No, puede que en el video sí, pero en el audio sí. Si tú tienes dos altavoces y de acuerdo a las distancias que lo coloques, pueden haber cancelaciones de frecuencias, pueden haber unas frecuencias que desaparecen y otras que se resaltan. No es por generarles temor, nosotros podemos vivir con esto, la gran mayoría de las veces nos encontramos con este fenómeno, pero si estamos tratando de crear una experiencia especial, no debemos descuidar por ningún aspecto esto y tener en cuenta todo esto para darles mucho más potencialidad al audio. Acá les estamos dando unas ideas, pero esto pues puede entrar uno a profundizar bastante en este aspecto. Ahora sí, pensemos qué es lo que queremos hacer. Nosotros queremos replicar lo que venimos haciendo de nuestros anteriores espacios más comunes, o nosotros vamos a moldear lo que venimos haciendo bajo estas nuevas condiciones, o vamos a crear unas nuevas experiencias. Aquí no hay una respuesta mala, solo hay que ser consciente de esto y hacerlo adecuadamente. Nuevas oportunidades van a aparecer, nuevos tipos de conciertos, nuevos tipos de eventos, es lo que ya estamos viendo, pero esto no se va a quedar ahí. Ya vimos como en la historia nos ha indicado que los cambios de entornos aparecen, nuevas músicas, nuevas formas de arte. Así que pensemos qué nuevos tipos de consultas, qué nuevos tipos de reuniones, qué tipos de enseñanzas vamos a ver. Muchas veces nos bastará que con los periféricos tradicionales vamos a salir avantes, pero en ciertas ocasiones especiales tendríamos que solicitar ciertos equipos especiales. Ya existen sistemas de reserva de periféricos en ciertas empresas, por ejemplo el Touch One de Q, lo aplican ciertas empresas, lo han comprado, y no solamente se va a reservar la sala donde vas a hacer la reunión, el escritorio, sino que también se reserva periféricos para que te manden a ti una cámara especial, un micrófono especial para ciertas presentaciones que requieres, un procesador especial. Así que esta combinación del entorno físico con personas limitadas y contadas según el área, junto con las personas virtuales que van a complementar el quórum, va a ser cada vez más normal. Así que recapitulemos ya para terminar.
El entorno y las experiencias y las herramientas disponibles históricamente han mostrado que moldean nuestras experiencias. El sonido es uno de los sentidos que más afectan nuestras emociones. Hay un nuevo entorno para producción de trabajos y para consumos de estos, y es nuestra casa. Las videoconferencias, que eran un asunto solo para unos pocos, en cuestión de semanas pasó a ser adoptada por muchísimas personas. Y para una mejor adopción y generación de experiencias mediante videoconferencias hay que tener en cuenta la disposición mental de las personas, los equipos tecnológicos, los códecs apropiados, los periféricos apropiados, los accesorios apropiados y la etiqueta en el manejo de estas tecnologías. Los principales periféricos a tener en cuenta son los transductores, que son los micrófonos y los altavoces, las cámaras y los procesadores. La escogencia de estos periféricos es de vital importancia para generar la experiencia deseada. Y saber jugar con la acústica, la iluminación y la ubicación de los periféricos con los accesorios requeridos permite una mejor interacción y un mejor desempeño. La imagen que tú estás proyectando ahora no va a depender de la ubicación privilegiada del bien raíz y de los amoblamientos de alto prestigio que tienes, sino de los periféricos y equipos que sean bien escogidos y bien ubicados. Esta debería ser la inversión primordial ahora. Existen métodos para predecir el comportamiento de los equipos en el lugar, pero una buena asesoría profesional en este sentido puede multiplicar los efectos positivos de las reuniones, las clases, las consultas y demás actividades que se hagan en este nuevo entorno. Así que, ¿qué nuevo tipo de experiencias de músicas, clases, atenciones van a nacer derivadas de este nuevo entorno? Esto es un llamado para todos los creadores. Aprendamos a vivir ahora en esta nueva realidad, saquémosle provecho, utilicemos los equipos tecnológicos, los periféricos y hagamos la combinación entre el mundo digital y el mundo virtual y análogo lo mejor posible. Para no perder un poco de la vida de lo que estamos, pues, terminamos aquí la reunión con unos aplausos. Muchas gracias. Aquí están mis datos. Pueden entrar a nuestras páginas, lacitaab.com, donde van a ver los productos directamente, o a-int.co, donde mostramos nuestra página corporativa, que son los servicios que prestamos. En Realiza tu Proyecto puedes determinar, según el proyecto que tú estés buscando, él te hace una recomendación de los mejores productos, si es para un concierto, si es para un teatro, si es para un bar, si es para un aeropuerto, si es para un coliseo, si es para una casa, si es para un auditorio, si es para una sala de juntas. Así que en Ambientes Inteligentes estamos muy abiertos. Nos llaman, por favor. Ahí van a encontrar, aquí tienen mi correo, y estamos dispuestos para ayudarles para que creemos mejores experiencias y mejores lugares en esta nueva realidad. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.